Buenas tardes. Vamos a intentar ser puntuales. ¿Empezamos? La Asociación de Desmemoriados lleva trabajando más de 10 años en la memoria colectiva, en la recuperación, en la divulgación, en la investigación, intentando tapar agujeros o intentando desenmarañar, ¿no? O desenredar algunos nudos, algunas ideas que en la memoria colectiva parece que van constantemente pasando de unos a otros. Solamente nos circunscribimos a Cantabria y solamente en el periodo del siglo XX. Hace 4 años, más o menos, publicamos un pequeño artículo sobre cómo a veces se intenta utilizar algún elemento, poniéndolo en exposición pública a modo de museo, para que intente representar colectivamente el sitio donde está colocado. Tenemos muchos ejemplos, y Limpias es uno de ellos, que objetos que no tienen nada que ver con el sitio donde están expuestos asumen esa identidad y las personas que viven o conviven con él todos los días la asumen como algo identitario. Identificábamos que eso estaba ocurriendo con el cañón de Cervera, que está expuesto en el Museo de la Armada que tenemos en Limpias. Como lo que nos parecía es que nadie de los que vienen a sacarse fotos junto a ese cañón, ni los que vivimos al lado, a escasos metros de él, sabemos lo que significa, lo que ha significado y en qué circunstancias ha formado parte de nuestra historia más reciente, hemos invitado hoy a María José Montero para que nos cuente qué es lo que ha sucedido con ese cañón, dónde ha estado activo, en qué circunstancias ha sido protagonista, que algo nos va a poder contar al respecto. Cuando tengamos claro esto, Begoña nos contará cómo ha vivido ella una cosa que ahora se llama recorrido de la memoria, itinerario de la memoria, un sitio donde tú vas y te ayuda a recordar, que podía ser nuestro museo. Y terminaremos con José Luis Pajares, que nos contará un poco cuál es la actividad de su asociación, que pertenece como Begoña al colectivo Memoria de Laredo, lo que significa trabajar la memoria. Nos recordamos, o nos la inventamos, o alguien decide cómo tenemos que recordarla. Y ese trabajo lo lleva a cabo muchísima gente desde muchos puntos de vista. Nos contará cuál es la actividad de su colectivo. Y terminaremos con una pequeña sorpresa. Entiendo que habrá preguntas a cualquiera de los tres, seguro que lo que nos cuentan será interesante y querréis preguntarles. Y terminaremos con una sorpresa que ya veremos en lo que consiste. Así que, con este sorpresa, por favor, todo tuyo. Muy bien, muchas gracias Fernando, buenas tardes, gracias por su asistencia. Quiero agradecer, como no sería de otra manera, al colectivo de Memoria de Laredo y a Desmemoriados por habernos dado la oportunidad de estar hoy aquí y comentar una de las hazañas, entre comillas, del cañón que ustedes tienen aquí en el paseo este tan bonito, que ocurrió durante la Guerra de España. Me refiero a la masacre que realizaron por tierra, mar y aire a la gente que huía de Málaga hacia Almería, lo que se conoce normalmente como la desbandada, que es un nombre que se ha acuñado y que por fin ha salido. Yo, licenciada en Historia Contemporánea por la Universidad de Madrid, jamás supe nada hasta hace 8 años. Imagínense ustedes la ocultación que nos han hecho de nuestra propia historia o de acontecimientos concretos de nuestra propia historia. Entonces, este barco, denominado crucero, que
con su propio nombre, se clasificó como un tipo de embarcación, que había dos más que se llamaban Miguel de Cervantes y Príncipe Alfonso. El nombre se debe a un almirante denominado Pascual Cervera Topete, y este barco fue botado en el puerto del Ferrol. Como ustedes pueden ver, les voy a poner algunas fotos. Estaba equipado con 8 cañones Vickers, uno de ellos es el que tienen ustedes aquí en el paseo, fabricados en Reynosa, provincia también localidad también de Cantabria, 4 cañones de 101 milímetros y 4 tubos lanzatorpedos. Es decir, un barco que era muy ágil, que se desplazaba con mucha facilidad, que estuvo incluso en América, en Centroamérica, y que la botadura se realizó en el año 1925. Como ven ustedes en esta foto, he metido en un circulito azul uno de los cañones como el que está aquí en Limpias. Este barco se denominó el Chulo del Cantábrico y realizó acciones militares tanto por la zona del Cantábrico, pero yo me voy a centrar en el sur de España, donde tuvo una actuación muy, muy importante. Este barco estaba en el Ferrol, en el puerto del Ferrol, cuando hicieron el intento de golpe de Estado en julio del 36. Y al inicio estaba en manos de republicanas, con un capitán de navío que se llamaba Juan Sandalio Sánchez Ferragut, pero enseguida, el 21 de julio, o sea, rápidamente, el capitán de fragata Salvador Moreno, aquí ven una foto de él, se incauta, entra en el crucero Almirante Cervera y se hace con el mando, con lo cual desde ese mismo momento pasa a manos del ejército sublevado y de la armada que apoyaba a los franquistas. Entonces, este capitán de fragata, Salvador Moreno, pasó enseguida a ser, al poco tiempo, ¿no? En el 39, fue reconocido con la Cruz Laureada de San Fernando, que es esta que ven ustedes en la pantalla, por sus hazañas bélicas. Enseguida, este barco, con él al mando, se dirigió hacia el sur de España. Tuvo un episodio con un crucero, con un barco llamado Gravina, que sobrevivió a los ataques, y en enero del 37 ya participa en lo que será la toma de Málaga, junto con otros 3 cruceros que ahora hablaré de ellos. Este señor Salvador Moreno fue nombrado segundo jefe de Estado Mayor de la Armada y fue ministro de Marina en 2 etapas distintas de los primeros gobiernos franquistas. En Pontevedra tenía una calle a su nombre que por decisión municipal fue sustituida por calle Rosalía de Castro, y en esa calle era donde vivía el que fue presidente de gobierno, Mariano Rajoy, quien declaró en el 2017: no sé por qué le han quitado la calle a Salvador Moreno, yo la seguiré llamando así. Este 8 de febrero, este señor, junto con otro hermano también militar, están enterrados en lo que se llama el Panteón de Marinos Ilustres de San Fernando, Cádiz, que saben ustedes que es otro punto importante en la Marina Española, para la Marina Española. Pues este 8 de febrero, o sea, justo hace un mes, la Asociación por la Memoria Militar Democrática
ha formulado una reclamación previa a la vía judicial solicitando la exhumación y la retirada de los restos de este señor Salvador Moreno y de su hermano. Entonces, bueno, vamos a entrar ya a lo que a la acción, una de las acciones más dramáticas en las que intervino el crucero Almirante Cervera, que fue la masacre de la carretera de Málaga-Almería. Tenemos que tener en cuenta que ya el general Mola, en mayo del 36, hizo llegar a todos los acuartelamientos de todo el ejército una instrucción que decía lo siguiente: se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo. Y más adelante, el 19 de julio, o sea, un día después o 2 días después del golpe, del intento de golpe, dijo en otra directiva: es necesario crear una atmósfera de terror, hay que dejar sensación de dominio, eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todo el que no piense como nosotros. Tenemos que causar una gran impresión. Todo aquel que sea abierta o secretamente defensor del Frente Popular debe ser fusilado. O sea, los términos en que se plantea el golpe de Estado y la acción posterior son de destruir al enemigo, hacer desaparecer a todas las personas que no piensen como los golpistas sublevados. Entonces, ante esta situación general, que a mí me gusta siempre recalcarlo porque es para entender bien lo que fue un golpe de Estado fracasado, se convierte en una guerra sin piedad, los ciudadanos y ciudadanas de las provincias limítrofes a Málaga, es decir, desde Cádiz, Sevilla, Córdoba, Granada, huyen despavoridas, las personas que pudieron huir, hacia Málaga. Málaga era una ciudad que se mantenía fiel a la República. Entonces, desde el verano del 36, la ciudad de Málaga, de una población de 190.000, pasa a tener entre 60.000 y 90.000 personas más, con los problemas que esto genera sanitarios, de alimentación, de alojamiento, hasta tal punto que el gobernador civil dio órdenes a las iglesias, incluso a la propia catedral de Málaga, para que la gente pudiera alojarse y sobrevivir ahí. Esta era la situación dramática y los problemas que de ello se derivaba. En estos meses, Queipo de Llano, general, más tarde general y conocido de todos ustedes, que ha sido hace poco exhumado de una iglesia de Sevilla, este militar tenía una emisora de radio, tenía un programa diario en Unión Radio Sevilla y hacía lo que se denomina por algunos historiadores e historiadoras terrorismo radiofónico. Entre otras lindezas, decía: nuestros valientes legionarios irregulares han enseñado a los cobardes de los rojos lo que significa ser hombre, y de paso también a las mujeres. Después de todo, estas comunistas y anarquistas se lo merecen. ¿No han estado jugando al amor libre? Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres de verdad. No se van a librar por mucho que forcejeen y patalen. Esta emisora era muy popular, es decir, la mayor parte de la gente en ese momento histórico, pues la radio era un elemento de información fundamental. Este era el ambiente que se generaba, aparte en Málaga, aparte de tener noticias de que los tabores de regulares y legionarios marroquíes, que como saben ustedes eran mercenarios pagados por el gobierno, o sea, por el gobierno, no por los rebeldes,
pues avanzaban, iban violando a las mujeres y eso se iba difundiendo de toda la gente que iba llegando desde Marbella, que se tomó unos días antes que Málaga, iban avanzando los ejércitos y entre ellos los regulares marroquíes que utilizaban este tipo de técnicas. El 8 de febrero, la decisión de tomar Málaga fue tomada por el Queipo de Llano y por el general Roata, que tenía su centro de actuación, o sea, estaba instalado en Antequera, entre Antequera y Ronda, en esa zona. Y entre los dos decidieron avanzar sobre Málaga. El ejército republicano, el gobierno republicano, no se esperaba que fuera algo tan inminente la conquista de Málaga. Y entonces Málaga estaba absolutamente desatendida. No tenían defensas, no había municiones. Sí que había muchos milicianos, mucho apoyo popular, pero claro, sin armas, sin dirección, sin coordinación, era imposible hacer frente a lo que se avecinaba. Esto es lo de... Entonces, vamos a ver. En este mapa, no sé si lo ven bien, aunque es muy, muy compacto, se ve a su derecha los cruceros Canarias y Baleares y el crucero Almirante Cervera, que es a su izquierda, perdón, que es el segundo de allí. Está hecho un dibujo sacado de la época. Entonces, las tropas de Queipo de Llano estaba en el crucero Canarias, que es donde se trasladó Salvador Moreno, pasó de comandar o de dirigir el crucero Almirante Cervera, en ese momento pasó al crucero Canarias. Entonces, vamos a ver, la situación en Málaga fue de huida de sálvese quien pueda, es decir, no hubo ninguna retaguardia, no hubo ninguna defensa, no hubo ninguna organización de la retirada. Quizá en este mapa lo vean mejor. En verde están las tropas italianas que bajaban desde Antequera y desde Loja. Como ven, en los avances nacionales son las líneas azules, desde Ronda, desde Manilva, Estepona, por toda la costa. También avanzaron desde Granada por el boquete de Zafarraya y la población tuvo que salir como pudo. La gente, lógicamente, en un primer momento se llevaban todo lo que podían acarrear. Había muchos burros que facilitaron el desplazamiento, algún coche, pero claro, enseguida se quedaron sin gasolina, los burros había que alimentarlos, los alimentos empezaron a escasear. La mayor parte de las personas que huían eran mujeres con niños, niñas y personas mayores a su cargo, personas discapacitadas, personas dependientes, personas mayores y indudablemente había algún hombre, pero piensen ustedes que la mayoría pues estaban en el frente. Todas estas personas que huían, que tenían que caminar durante la noche y esconderse durante el día, estaban bombardeadas sistemáticamente. Aquí ven una foto de la época del Almirante Cervera, detrás el Canarias y un avión. Tenían que, los víveres escaseaban, no había agua, la caña de azúcar, que en esa zona se llama cañadú, si ustedes lo conocen o hay alguna persona de esa zona, cañadú, que chupando la caña de azúcar era un alimento y además un nutriente, ¿no? Aquí tenemos una foto. He puesto con este marco azul las únicas fotos que se conservan o que tenemos conocimiento, pero saben ustedes que los archivos todavía no están todos abiertos en este país, las hizo un ayudante del doctor Norman Bethune. Norman Bethune era un brigadista canadiense, médico, cirujano, que acudió
estaba ya en España y había organizado una furgoneta para llevar a poder hacer transfusiones de sangre en los frentes. En vez de que a las personas heridas se las llevara a un hospital, a un centro y tal, él se desplazaba allí y tenía como una especie de refrigeración. Bueno, él acudió con 2 ayudantes suyos, Hudson Zize y Thomas Wolseley. Entonces, las únicas fotos que se conservan de esta masacre, de este horror, son 26 fotografías que hizo Hudson Zize. Esta es una de ellas. Les voy a poner alguna más. Esta, por ejemplo. Esta es otra donde se ve bien los bultos que pueden acarrear. Pero claro, a lo largo son 250 kilómetros aproximadamente. Una carretera estrecha al borde del mar, con un acantilado y con otra montaña de rocas detrás. De tal manera que los barcos, primero, se podían aproximar mucho a la costa porque esa zona de costa tiene mucho calado, es decir, les permitía el calado de la costa acceder a muy corta distancia, con lo cual bombardeaban. Hay testimonios que han dado personas, cuentan que veían a la gente dentro de los barcos, o sea que estaban tan próximos a la columna humana que veían a los soldados, a los marineros directamente. Entonces, la gente tenía que ir soltando lastre, abandonando. Una anécdota muy interesante es que se encontraron en los años siguientes muchas máquinas de coser. ¿Por qué? Porque para las mujeres tener una máquina de coser era como una garantía de supervivencia, porque les daba la posibilidad de poder remendar y recoser su propia ropa y la de su familia, y luego también hacer algún trabajillo para sacar algún dinero. Entonces se encontraron bastantes máquinas de coser, una cuestión muy, muy curiosa e interesante. Esto es una fotografía de Hudson Zize que se ve que habrá alguna persona muerta, pero cuando venía un bombardeo aéreo, pues la gente recurría al suelo. Aquí se ve como lo que les he comentado, que comían caña de azúcar. Muchos niños, muchas niñas, muchas mujeres. Esta es una foto muy interesante porque ven perfectamente lo que es. Recuerda mucho a una foto del cuadro del Guernica, una foto que está mirando al cuadro del Guernica a la izquierda abajo, que es también una mujer amamantando a una criatura. Otra foto más. Esta es una foto del doctor Normand Bettin auxiliando. Ven ustedes que hay muchísimas mujeres. Cuando llegaron con la furgoneta, que les he comentado antes, desalojaron todo lo que tenían en la furgoneta y empezaron a llevar durante 3 días y 3 noches, estuvieron haciendo el trayecto desde Castelldeferro, no llegaron más que hasta Castelldeferro, hacia Almería, hacia Adra, volviendo a recoger gente. Priorizaban mujeres embarazadas, niños, niñas, pero bueno, al final hay alguna foto que se les ve la gente subida en el montante en los laterales de la furgoneta. Esta es una foto muy interesante que aparece una miliciana en la zona de Calahonda, Castelldeferro, cerca de Motril, que la hizo Robert Capa y Gerda Taro. La hicieron ellos porque ellos acudieron a la zona en ese momento, y esta es una foto que se publicó en la revista Regards. También acudieron las brigadas internacionales, en concreto el batallón Chapayev, que estaba formado por
por gente voluntaria, por voluntarios de 23 distintas nacionalidades acudieron. Era un batallón que era muy cantarín, iban siempre cantando, y cuando empezaron a ver esa riada humana, que ellos iban contra la riada, empezaron a dejar de cantar totalmente y empezaron a auxiliar a gente y a llevarla hacia la zona de Almería. Tenemos, afortunadamente, hay testimonios. Bueno, también comentarles, no hay cifras exactas absolutamente de nada, porque no había registro de toda esta situación. Ni se sabe cuántas personas salieron de Málaga. Algunas historiadoras, por ejemplo, hablan de 150.000, entre 150.000 y 300.000 personas. Tenemos que tener en cuenta que se iban sumando a lo largo del camino personas, por ejemplo, de la zona de la Axarquía, que bajaban hacia Vélez Málaga y se sumaban a todo este riada humana y para continuar hacia Almería. Fue muy importante el cruce del río Guadalfeo. El río Guadalfeo, que desemboca cerca de Salobreña, ese febrero fue muy lluvioso y bajaba con mucho caudal. Además, habían bombardeado un puente un poco más arriba, entonces la gente se tiraba, intentaba cruzar, mucha gente se paró ahí y se dio la vuelta pensando que al no tener delitos de sangre no les iba a ocurrir nada al volver a Málaga o a sus localidades, cosa que no fue así. En Málaga en los siguientes meses hubo más de 8.000 fusilamientos. El responsable de esos fusilamientos, que firmaba las actuaciones legales, fue el carnicerito de Málaga, Arias Navarro, que era un joven juez instructor. Luego lo cojo. Tenemos muchos testimonios. Uno de ellos es el de la familia González de Haro. Esta familia salieron 15 personas de Málaga, desde la abuela, tíos, tías, especialmente mujeres. Llegaron a Almería, de ahí localizaron a un familiar en Cataluña, fueron a Cataluña y estuvieron 2 años. Al cabo de 2 años tuvieron que hacer la retirada. El padre fue a un campo de concentración. Bueno, historias de estas hay muchas, pero esta en concreto tenemos un librito que acabamos de editar sobre ellas. Llegar a Almería no supuso un descanso para las personas. Almería era sistemáticamente bombardeada por aire por la aviación alemana, y la gente, imagínense ustedes, Almería, una ciudad pequeña con poca población, que se ve invadida por cantidad de gente que viene desesperada, con los pies ensangrentados, sin comer, con niños perdidos, niños y niñas perdidos, solos, que no encontraban a sus padres. O sea, imagínense la situación. Almería no pudo asumir a toda esa gente, no había recursos. El Socorro Rojo Internacional sí que estuvo en ese momento presente, con 2 mujeres conocidas, una de ellas Tina Modotti y la otra una española que ahora se me ha ido el nombre y me van a perdonar, Matilde Landa, que luego se suicidó en Mallorca, y que intentaron, ahí sí que hay unos registros, unos pequeños registros de personas con nombres y apellidos, de la procedencia y tal, de lo que pudieron recoger, pero era tal el volumen, toda esa población fue dispersada pues, hacia Murcia, hacia Albacete. Por ejemplo, en Albacete se ha descubierto un documento muy interesante que dice a un pueblecito de Albacete, que les dicen que por favor guarden una cantidad, todo lo que puedan de pan, para dar a la gente que está llegando en masa desde Almería. O sea, cosas de estas, pero claro, tenemos como que hacer un trabajo extra para reconstruir como toda la historia, ¿no? Entonces, pues ya voy a ir terminando. Este hecho, esta masacre, esta tragedia,
Tampoco tenemos el dato de cuántas personas murieron. Las cifras que se manejan están entre 3.000 y 5.000, pero no hay datos exactos. Seguramente cuando tengamos acceso a más documentos, a más registros, a más archivos, podremos tener datos concretos, pero así fue. Desgraciadamente, este no es un hecho, es un hecho que ha sucedido, que debemos conocer, pero recuerda tanto a lo que está pasando hoy en día en Palestina, por ejemplo, que es que parece que la humanidad no aprendemos a superar lo que supone una guerra, ¿no? Hemos constituido un grupo de trabajo, de investigación, de difusión de este hecho. Somos la UIA, ya nos verán algunas compañeras que estamos aquí, llevamos esta camiseta. Y por mi parte, bueno, esto sí que es interesante. Tenemos un proyecto que vamos a inaugurar en el mes de junio sobre hacer un mural. Bueno, hacer un mural lo va a hacer un artista catalán que se llama Rock Hard Rock, sobre el tema. Aquí hay una escena del batallón Chapayev, de las Brigadas Internacionales, la miliciana que hemos visto antes, una fotografía, y una escena de una de las fotos de Hazen Cice. Y por mi parte, pues agradecer a todos ustedes que me hayan escuchado. Espero que hayan conocido algo que está muy oculto. Está muy oculto por varios motivos. El Gobierno de la República, avergonzado de lo que sucedió ahí y por no poder dar cobertura a tiempo, por más que las autoridades de Málaga avisaban y tal, y hay que tener en cuenta que en ese momento estaban en el asedio a la ciudad de Madrid, que era el objetivo principal de los rebeldes. No se esperaban que Queipo de Llano actuara tan rápidamente sobre Málaga. Y luego el ejército franquista, o sea, el franquismo después, también abochornado de lo que se considera un delito de lesa humanidad, que es bombardear sistemáticamente a la población civil. Por mi parte, nada más, muchas gracias. Begoña pertenece al colectivo La UIA y nos va a contar lo que ha supuesto para ella la participación en ese recorrido de la memoria, ¿no? Bueno, a ver, os cuento, yo no soy historiadora como María José, solo soy emocionalmente vinculada a todo lo que sea recuperar la memoria. Y bueno, tengo una vinculación con el colectivo de Laredo, pues esto que tenemos yo soy de Eibar, de Guipúzcoa, y esta ligazón que tenemos con Laredo de veraneantes. Y bueno, conocí a José Luis, a Carmen, una amiga, y me vinculé desde el principio con el trabajo maravilloso que hace este colectivo en Laredo. Yo soy de Eibar y entonces en Eibar, que siempre, así como aquí ha habido todo el olvido, pues en Eibar siempre hemos hecho casi seña de identidad que fuimos el primer pueblo que proclamó la República. Incluso en toda la época del franquismo, en toda la época de la transición, eso ha sido como una seña de identidad. Es decir, que la recuperación de la memoria histórica en Eibar, pues en ese sentido ha tenido mucho más apoyo social. Yo la primera vez que oí hablar de la desbandada de la UIA fue en un aniversario que hicimos del bombardeo de Eibar, que también Eibar fue bombardeado en la época del bombardeo de Guernica, que vino Nieves con Costrina, que es una historiadora que en la SER igual la habéis oído muchas veces, y ella allí habló de esta masacre. Y claro, este tema, ese desconocimiento, ¿no? Yo me fui a la marcha. Bueno, a mí me gusta mucho andar y me he sumado siempre a temas que acompañando con el andar hagas una reivindicación. Participé en la marcha de los jubilados de Bilbao a Madrid andando, reivindicando el sistema público de pensiones,
Y bueno, pues fue una experiencia para mí inolvidable, con 26 días andando y bueno, toda la repercusión que tuvo y cuando oí hablar, después de haberlo oído a Nieves con Costrina, de que se hacía este recorrido de la carretera de la muerte de Málaga a Almería, pues dije, bueno, pues una bonita forma de andar porque se hace el recorrido en las mismas fechas en las que sucedió, y durante 10 o 12 días se camina por el mismo, no es exactamente la misma carretera, porque claro, ha habido autovía, ha habido cambios, pero se intenta que sea el mismo, en muchos sitios es exactamente el mismo trazado que recorrieron en esta huida, y fui el año pasado. Y los compañeros, además de la asociación, mandaron, que fue para mí una alegría poderlo transmitir allí, un comunicado a la marcha de la desbandada, solidarizándose y además explicando el tema de que el Cervera, que había bombardeado a esa masacre, tenía aquí pues vergonzosamente una representación. Lo llevé a la marcha. Entonces yo lo que sí quería explicar es esa parte emocional, o sea, es decir, me parece que el grupo de lo que le llaman la marcha integral lo constituíamos en torno a 150 personas, luego se sumaban más. Yo hice el recorrido de todos los días, dormíamos luego en polideportivos y luego por la mañana se caminaba y a la tarde normalmente había actos memorialistas. Hice como un máster de memoria histórica, y ahí fue mi encuentro pues con gente como María José, que ha estado aquí, y otras compañeras, y mi sorpresa también fue que me encontré con un grupo también en concreto de la Comunidad Autónoma Vasca, Navarra, y que también iba, y ahí bueno, luego hablaré de otras compañeras que me encontré en esa marcha. Recorrer, o sea, ponerte en el espacio que había pasado todo esto, con la información que ibas recibiendo, porque en cada espacio se hacía un hito de memoria. Recorrer sitios que hasta se ven, lo que decía María José, que está el mar, la carretera y la montaña, en los sitios en que la metralla está todavía en la montaña y hacía que se desprendiese y atrapase a la gente. Vivir todo eso, claro, el caminar, que hicimos 250 kilómetros, no es ninguna proeza, en el sentido de que nosotros caminamos con unas zapatillas maravillosas, con una infraestructura ideal, y ponerte en la piel de quien caminaba allí, huyendo con el miedo, habiendo salido despavoridos de sus casas, ponerte en esa situación, pues fue muy sobrecogedor. Además, alguna compañera de las que fuimos siempre decimos, por la mañana andábamos y por la tarde llorábamos, porque por la tarde con todos los actos memorialistas era vivir la emoción, porque se acompaña de charlas, hay teatro, hay escritores que hacen una presentación. Y además yo tuve la suerte el año pasado que compañeras que trabajan el tema de la memoria en esto habían hecho mucho hincapié en que en el tema de la desbandada tiene nombre de mujer, y el año pasado, que era la 7ª marcha, estuvo dedicada a la desbandada tiene nombre de mujer. Acompañaba todo una gran pancarta con todo nombres de mujeres, que han sido, como siempre, las silenciadas de cuando aquí, en ese número que ni se sabe que haya podido haber de gente muerta y masacrada, hay fundamentalmente mujeres y niños. Y era muy emocionante porque incluso a lo largo del recorrido de los días en algunas de las poblaciones se iban añadiendo nombres que en los actos que se hacían alguien aportaba. Pues también mi abuela, y se apuntaba, Juanita Vázquez, y se apuntaba en la pancarta. Y sobre todo para mí fue muy emocionante, participaron gente superviviente que ahora tenían 90 y tantos años, algunas la más
tenía 9 años cuando hizo cuando pasó la desbandada, y ahora tenía 90, pero con mucha lucidez. Y a mí lo que me pareció desde una perspectiva memorialista lo más importante que se hacía a lo largo de la marcha, y eso lo planteó María José y pilotó ese proyecto, a la par esta gente superviviente iba a los institutos de la zona y hacían transmisión con la gente joven de la memoria. Y había un grupo joven que también iba a los institutos y participaba en la andada. Creo que esa transmisión, que me parece el trabajo que compañeras como María José han hecho en ese sentido, creo que es como un ejemplo para los que trabajamos en las asociaciones memorialistas de transmisión con las nuevas generaciones. Ha habido tanto silencio, pero la importancia que reescribamos la historia y contemos las cosas. Yo lo que me parece importante es que ahora se están haciendo más cosas estas de recorrer los espacios. Creo que ha sido hace poco, se ha conseguido que sea este espacio de la carretera, llamada la carretera de la muerte, que sea reconocido como un espacio de memoria histórica. Pero es triste que esto tenga que ser después de tantísimos años, ¿no? Que los temas de memoria estén tan allá, ¿no? Pues no sé, yo eso es lo que os quería transmitir, la emoción de haberlo podido vivir en directo, pues no sé, con cosas tan importantes. Yo me acuerdo que me pegó una llorera inmensa, un faro que hay en Torre del Mar, me parece que hay una historia detrás de ese faro, que el farero que estaba allí, pues claro, la gente caminaba de noche y se ocultaba de día para no ser objetivo de disparo. Entonces, los faros tenían que estar encendidos. Y este hombre, porque fueron entre los días 6 y 7 cuando fue todo, apagó, o sea, para proteger a la población en Torre de Mar, que había llegado en masa, no encendió el faro. Y eso era una forma de proteger, de evitar que se los visionasen desde el mar. Y este hombre, al día siguiente, fue fusilado como represalia. Entonces, la historia del farero, verlo allí en su sitio, pues no sé, hay muchas cosas que emocionalmente, en vivo y en directo, con descendientes, bueno, pues para reconocerlas es importantísimo. Pasar pues en el río Guadalfeo, lo que decía María José, que fue un punto allá, te trasladan de lo poco que pueda haber escrito en una historia de allí, de alguien súper dramática que da a luz allí mismo, o sea, historias que son terribles, y sobre todo contrastarlas con la gente superviviente que participaba también en el recorrido. Entonces yo creo que cualquier cosa que hagamos en recuperación de la memoria es importantísimo. Yo me vi de ahí tan emocionada y con tantas ganas de esto de difundirlo, porque aquí no se resulta más fácil. Aquí el bombardeo de Guernica ha estado siempre reconocido. Yo ya os contaba en Eibar un poco todo lo de la recuperación de memoria, ha estado más, pero un hecho que yo, que me he situado siempre en la izquierda de mi vida personal y política, como decía antes María José, que ni estudiando la carrera de historia se haya conocido, bueno, pues tiene mucha importancia hacer la recuperación para que las historias no se repitan, ¿no? Y poner nombre a las silenciadas. Entonces, no sé, en el tema para nosotros, del colectivo que nos hemos constituido, que está gente de ahí, pero estamos gente de otros sitios, y que vamos a intentar desde hacer el mural, lo estamos haciendo con esta venta de las camisetas, de unos libros, es decir, desde la iniciativa totalmente social. Y creo que será importante que hay en Motril, con colaboración con una asociación local, la 14 de abril de allí de Motril, que llevan mucho tiempo trabajando también todo el tema de la memoria, consigamos hacer este mural que recuerde este hecho histórico. Tenemos más planes, ligarlo también
la gente que somos del País Vasco estamos intentando ligarlo también a que haya se plante un retoño del árbol de Guernica y se haga y se simbolice de un hecho que ya tiene reconocimiento histórico, algo que le está costando que lo tenga. Y bueno, no sé, yo no tengo guión, voy así de espontánea, pero bueno, me siento muy orgullosa de seguir, de estar en la Asociación de Memorialista de Laredo. Yo solo hago la contribución simbólica de ser de la asociación, pero intento difundir todo lo que hace, porque me parece una tarea estupenda y me sentí súper orgullosa de trasladar a la desbanda la solidaridad de esta asociación. Y bueno, y muchas gracias por invitarme. Bueno, la sorpresa al final. Presen y él son culpables de que en Laredo por fin haya gente que se dedique a investigar. Siéntate aquí, por favor. Todavía no me has llamado. Sí, tú siéntate. Hazme caso. Bueno, ahora nos va a contar por qué y de qué forma, que a mí me parece interesante porque se distingue un poco de la labor de otras asociaciones memorialistas que hay por ahí, por el Estado, y ellos de una forma, no sé cómo decir, implacable, porque cogen un hilo, lo tiran de él, se pelean con un archivo, es decir, con una metodología bastante autodidacta, pero con buenos resultados. Han trabajado bastante y nos va a contar un poco cuál es ese trabajo, porque creo que lo que quieren es sentar precedente y que otros nos apuntemos. Cuéntanos, José Luis. No hay... Sí. Buenas tardes. Gracias, creo que no se ha dicho, pero aunque se haya dicho por parte del colectivo Memoria de Laredo, añado también a Desmemoriados, al Ayuntamiento y a su Casa de Cultura por facilitarnos la celebración de este acto. Bueno, después de cosas tan emotivas como las que han dicho María José y Begoña, a mí me toca lo duro de la memoria, pero bueno, os vamos a contar un poco cómo nacimos, el trabajo que hemos hecho hasta ahora y, como siempre que salgo de casa, suelo llevar deberes para la gente, luego os lo voy contando. La colaboración en un libro sobre cántabras en el exilio, que finalmente no cubrió las expectativas que nos habían creado, nos puso en el camino de identificar a las víctimas de la represión en Laredo, incluidos los exiliados, hombres o mujeres. Los primeros testimonios de algunas de las pocas víctimas vivas que ya pudimos encontrar o de familiares directos nos hicieron comprender que había que emprender una tarea de recopilación que poco a poco después no sería posible, y que allí donde había una mujer que partía hacia el exilio, había una familia, hombres, mujeres o niños, que sufrieron la represión en distintas formas y encontraron el dolor del desarraigo de los que se fueron y la muerte, las cárceles masificadas e inmundas u otro tipo de represión entre los que se quedaron. En el caso de las mujeres, mañana es el día 8 de marzo y yo estoy muy satisfecho de haber compartido mesa con dos mujeres, aunque el espacio no nos ha permitido estar a los dos. En el caso de las mujeres, decía, comprobamos que la que entraba en la cárcel o era detenida en sedes de los falangistas en localidades más pequeñas que no tenían cárcel, en su mayoría sufrían la terrible humillación de ser rapadas y obligadas a la ingesta de aceite de ricino para ser exhibidas públicamente. La falta, además de norma, incluso de sus propias normas, permitía arbitrariedades de falangistas y algunas autoridades, algunos guardias civiles, dándose un caciquismo extremo que dejaba a los ciudadanos indefensos. En Laredo también estaba la cárcel del partido judicial, por lo que rápidamente encontramos vecinos de otros municipios que habían sido encarcelados, procesados y juzgados en Laredo, por lo que nuestro trabajo va a ampliarse al partido judicial. Esto es un poco lo que os he explicado.
¿Cómo nace la asociación? Bueno, nosotros lo que hacemos es, cuando identificamos una víctima, tratar de acercarnos al máximo al entorno que vivió, si ya está muerto, que casi todos, como he dicho antes, estaban ya muertos, a los familiares más cercanos, para saber en qué entorno vivieron, para conseguir información de los expedientes familiares, donde los guardaban, porque otros los rompían para no comprometerse, y tratar de acercarnos lo más posible al entorno. Si conseguimos una fotografía es una prueba de acercamiento máximo. Y también ayudarnos en los archivos que pueden existir cuando es fácil acceder a ellos. Ya ha explicado María José que en algunos de ellos es muy difícil acceder. En 2019, el día 16 de marzo precisamente, nos invitaron a presentar nuestro trabajo en la sede de un partido en Santander. Nos acompañaban algunos familiares y amigos que nos plantean en el coloquio cómo colaborar con nosotros y respaldar el trabajo que veníamos haciendo. Y se habla de crear una asociación. 3 semanas antes de este acto había fallecido el penúltimo deportado cántabro vivo, el aredano Ramiro Santisteban, y el ayuntamiento organiza un acto muy pomposo políticamente, pero poco trabajado socialmente. Nuestro reproche a no haber invitado a familiares de otros deportados de Laredo, ni siquiera a los del que permanecía aún vivo, que viven mayoritariamente en Laredo, nos produce un choque que nos empuja a crear la asociación. El 11 de abril es cuando se hace el homenaje a Ramiro Santisteban, y el 2 de mayo celebramos la Asamblea Constituyente, a la que presentamos un mes después con un acto con una notable asistencia. Presentaciones de libros, proyección de documentales, charlas, coloquios, así como homenajes, reuniones, jornadas, etcétera, sobre guerra civil, franquismo y represión, pasan a convertirse en una nueva forma de trabajar. Destacar, porque nos supuso algo muy emotivo y muy gratificante, la organización del acto de despedida y homenaje del último deportado cántabro, también laredano, Lázaro Nates, que falleció en enero del 2020 y que el nuevo ayuntamiento ya había cambiado del anterior, que había hecho aquel despilfarro político. El nuevo ayuntamiento nos encargó la organización del acto, en el que se invitó a familiares de todos los deportados del municipio por primera vez, incluida la inauguración, que tampoco se hizo esfuerzo de localizar a nadie, y había una nuera y cuñada nuera de un hombre y cuñada de los 2 hijos, que los 3 murieron en Sachsenhausen, y nadie se acordó de llamarles a la inauguración. Mantener la actividad, salvado el periodo de total confinamiento, normalizando rápidamente las actividades, supusieron otro nuevo reto que superamos, creo que de forma más que aceptable. 2023 nos trajo un nuevo reto y esfuerzo, planteando el montar una exposición que fuera resumen de nuestra actividad y diera a conocer, al menos gráficamente, algunos de los documentos y fotografías. Esta es la cárcel de Laredo, y esto son las víctimas de limpias, que luego voy a volver a hablar de ellas. Decía, montar una exposición que fuera resumen de la actividad que teníamos hasta el momento y diera a conocer, al menos gráficamente, algunos de los documentos y fotografías que hemos logrado recopilar. Hay que reconocer que el apoyo de la vicepresidencia del gobierno anterior y la Dirección General de Memoria Histórica, que por primera vez se había creado en aquella legislatura, nos permitió superar económicamente un proyecto que sobrepasaba nuestros escasos medios. Disponemos de un catálogo, pero ya quedan pocos ejemplares. Yo os le enseño, esto es la portada, pero si alguien nos lo pide por correo electrónico, se lo enviamos por correo digitalizado, que además tiene la ventaja
de que la digitalización ha corregido los errores que cometimos, lógicamente porque éramos nuevos y era la primera vez que nos metimos en esta aventura, y hemos corregido. En el digital hay cosas que están mejor recogidas que en el texto impreso. El 24 de septiembre, acabada la actividad frenética de la exposición, que montarla y mantenerla casi un mes en Laredo nos llevó mucho tiempo, llegó el verano y el 24 de septiembre del pasado año la Asamblea de Cantabria aprueba una proposición no de ley para la derogación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria, aprobada apenas 2 años antes, en noviembre del 21, utilizando argumentos falaces y distorsionando la historia en una nueva humillación de las víctimas del franquismo. Las asociaciones memorialistas, junto a otras asociaciones, colectivos que han estado trabajando el tema de memoria, se movilizan, y el día 28 se constituye la plataforma Memoria y Democracia, que llega a contar con un respaldo de casi 100 organizaciones, colectivos y asociaciones de Cantabria, incluidos sindicatos y partidos, más de 50 organizaciones o colectivos de otros territorios del Estado y algunos de otros países, y más de 1.600 firmas individuales. Destaco este tema de la plataforma porque también nos ha paralizado el último trimestre por la urgencia de dar una respuesta organizada a la pretensión, que de momento se ha quedado en la aprobación de la proposición no de ley, pero que en cualquier momento pueden salir con dar pasos para derogarla. El 4 de octubre, apenas no habían pasado ni 2 semanas desde que se aprobó la proposición no de ley, se presenta la plataforma que designa portavoces a los de las asociaciones memorialistas y adelanta un calendario de movilizaciones como una concentración ante el Parlamento en un día de sesiones coincidiendo con el Día de las Víctimas del Franquismo que establece la Ley Estatal de Memoria. Una manifestación para el 2 de diciembre coincidiendo con el aniversario del asesinato de Paco Bedoya, el último guerrillero cántabro, con una importante presencia en un crudo día de lluvias y frío. Para el 27 de diciembre, aniversario del bombardeo más grave sobre la población civil de Santander, otro hecho muy desconocido. El bombardeo fue en torno al barrio obrero, se preparó una concentración performance con un cementerio efímero y representación de víctimas mortales. Se pusieron en marcha acciones pedagógicas, entre ellas una serie de rutas guiadas de la memoria para poner de relieve lugares de represión. 3 de las rutas en Santander y otra en el Pantano del Ebro, donde hubo un departamento penal para trabajos forzados. Todas las acciones contaron con una importante repercusión en los medios de comunicación, especialmente las 3 movilizaciones. La plataforma Informar, que ha decidido su continuidad para estar preparados por si el Gobierno da pasos para la efectiva derogación, y mientras las asociaciones vamos a seguir trabajando en los temas de memoria relacionándolos con esa posible derogación. Por eso he divulgado todo lo que hemos hecho en la plataforma y dando pasos para seguir con la aplicación de la joven norma que teníamos. En nuestro caso, hemos retomado las actividades. Y la primera que realizamos hoy en Limpias, que es la primera que hacemos fuera de Laredo, donde tenemos temas a desarrollar que afectan al municipio. A finales del mes, el día 25, vamos a llevar la exposición que tuvimos en Laredo a Ramales y en 3 o 4 meses a Castrurdiales. Y seguiremos ofertándosela a otros ayuntamientos de la zona, porque aunque se habla de muchos hechos dados en Laredo, la entrada de los rebeldes en las localidades fue muy similar en todos los sitios. También tenemos previsto ya para para abril en Laredo la proyección de un documental
Urraca, cazador de rojos, basado en el libro Entre hienas, de la nieta de un policía que trabajó a las órdenes de la Gestapo para ayudar a la deportación y muerte de españoles. Su nieta, autora del libro en el que se basa el documental, estará presente en Laredo para contar la impresión que le supuso saber que su abuelo había sido un asesino de españoles. Y el 13 de junio ya tenemos cerrado la presentación de otro libro, coincidiendo con el quinto aniversario de la asociación, sobre la represión de las mujeres, en este caso en León, contando con la presencia de la coautora. El libro está escrito por una profesora y un profesor de la universidad, que es una de las pocas mujeres del mundo universitario que hace memoria, autoras de literatura femenina, incluso sobre memoria hay, pero que hagan memoria, pocas. Y vamos a ver las cosas, los deberes que traemos para Limpias, unos para vosotros, el que esté dispuesto, y otras para nosotros. Esta lista de víctimas está sacada, los primeros 13 nombres son personas de Limpias, muchas mujeres, me llamó la atención, que fueron presas y encarceladas en Laredo, se les abrió un expediente jurídico, una causa, y se les juzgó en Laredo. Nosotros no tenemos medios para poder localizar a familiares y saber qué pasó de ellos cuando cumplieron las condenas, etcétera, etcétera, que es lo que venimos haciendo con las víctimas de Laredo. Entonces, está en ese cuadro, no sabía muy bien dónde íbamos a poder posar las cosas, pero he traído unas hojas por si alguien está interesado en husmear en los apellidos y ver si puede conocer a alguien, pues las podéis coger. A ver, no hay para todos, he traído unas cuantas para animaros a que empecéis a hacer el trabajo que nosotros ya tenemos hecho en Laredo, que os ayudaríamos también a poder hacerlo. Otro tema que tenemos pendiente de Limpias, desde el punto de vista de nuestra asociación, es la famosa fosa de la lista La Rinoa. Apareció la lista en la Rinoa de 60 y tantos milicianos muertos, fundamentalmente en el hospital de sangre que había donde hoy está el parador, y el día que se hizo aquí la presentación de lo que se había descubierto, se nos indicó un lugar del cementerio donde decía que estaba la fosa, pero no delimitaban exactamente dónde. Encima hay unos nichos, como veis, se hizo una placa años después con unos nichos. No se sabe si para poner esos nichos encima se expolió la fosa y se sacaron los restos o si siguen estando debajo. El gobierno de Euskadi, en este caso, que era la mayor parte de los enterrados allí eran gudaris, eran vascos, se quitó el muerto de encima poniendo una placa en un lugar del cementerio que no sabemos si está encima, a 3 metros o a 15 metros de la fosa. Y con eso han satisfecho o han dignificado a las víctimas. Pero nosotros tenemos un miembro de la asociación asturiano que reivindica que su abuelo sea exhumado si está allí y poder llevarle a enterrarle con su familia, porque entiende que la situación del cementerio de Limpias no es digna. Nosotros propusimos un día que nos invitó en una de sus visitas intentar ver si era posible hacer una cata en la fosa, a ver si están allí los restos, y si están, hay soluciones técnicas que en otros cementerios se ha hecho para sacar los restos y al menos ponerlos en un nicho grande o en una zona que esté dignificada y que uno que vaya a poner unas flores o a reñirle a su abuelo por haberle dejado de niño tirado, se sepa que allí está su abuelo de verdad y no en una fosa que no hay. Esto acabamos pidiendo en la legislatura anterior a la Dirección General de Memoria Histórica del Estado, porque entre los gobiernos de Asturias y de Cantabria no dieron solución, y mandamos, y está en la supuesta lista de cuerpos a recuperar, pero no nos han vuelto a comunicar nada desde hace casi 2 años.
este es el asturiano que reivindica, ha sido muy guerrero, en Asturias ha salido prácticamente en todos los medios y nosotros apoyamos su reivindicación porque entendemos que aquella fosa no está dignificada. Y por último, hablar del Cervera, porque el Cervera no solo estuvo en Andalucía masacrando a los que hicieron la marcha de la carretera de la muerte, sino que cuando acabaron allí de hacer su trabajo, les mandaron al norte cuando decidieron atacar el frente norte hasta su caída. Entonces lo mandaron y hizo fiel y cumplió a rajatabla el papel que le habían encomendado. Era el castigo, le llamaban el chulo del Cantábrico, porque impedía el movimiento, incluso en zonas que aún no habían caído, se ponía fuera de la distancia jurisdiccional que correspondiera para amedrentar a los republicanos que trataban incluso de hacer sus actividades cotidianas, como podía ser pescar. Entonces, Manuela y Felisa, madre e hija, fueron dos mujeres que intentaron exiliarse. El marido de Manuela y los dos hijos, padre y hermano de Felisa, lógicamente, se habían exiliado y ellas intentaron salir y fueron retenidas por el Cervera, traídas al puerto de Laredo, entregadas para ser metidas en la cárcel, donde fueron de las mujeres, como he dicho, de las que estuvieron en la cárcel, que fueron peladas y obligadas a tomar aceite de ricino para pasearlas, mientras el aceite de ricino produce un efecto inmediato, pues exhibirlas por el pueblo llenas de evacuación de las heces. Esto en Laredo, ¿qué tenemos? Aquí tenemos de una localidad cercana, de Rasines, la familia del alcalde pedáneo de Ojévar, que el hijo mayor murió en Mauthausen, que también es otra de las tareas que nos hemos intentado dignificar para toda la zona de la Son, pero junto con desmemoriados, pero no ha dado resultados salvo con esta familia, y intentaremos que se dignifique y se señale que él es un fallecido de la deportación de Rasines. Pero su hermana menor, que aún vive, tiene 90 y muchos años, dice: en Santander, la muchedumbre, el pánico, todos queriendo huir, pisándose unos a otros, salvar a la niña, lanzándola como un paquete por encima del gentío para que ella por lo menos se salvase y por fin, ya los tres en el barco, la salida hacia lo desconocido. A Felisa le queda la imagen de las jarcias por el suelo y recuerda las diversas instrucciones, entre ellas prohibido fumar, porque bastaría con la luz más tenue para que los viese el temido crucero Cervera, acechaba y por encima de ellos en cualquier momento podían llegar los aviones enemigos a bombardear. La familia de Felisa salió desde Santander. También el puerto de Santander estaba vigilado por el Cervera. Y luego en Asturias, bueno, aquí la caída iba siendo paulatina. Primero cae Vizcaya, lo que era el frente norte, luego cae Cantabria, y hay mucha gente que se desplaza, lo mismo que los de Vizcaya se vienen hacia Cantabria. Luego cuando cae Cantabria, parte de ellos van con los cántabros hacia Asturias. Entonces, en un trabajo de escolares que hicieron un trabajo didáctico sobre una exposición de trabajadores forzados en la Francia bajo el dominio nazi, pues encontramos listas de gente de Laredo que salió desde Avilés, y uno de los compañeros que iba en el barco, que luego a la vuelta a España hacía declaraciones, decía que la mar había salido en el mismo barco que los de Laredo. La mar era la única puerta abierta a la evacuación republicana, pero la escuadra franquista sometía a una férrea vigilancia toda la costa. El Cervera, sus bows
y buques auxiliares eran los encargados de impedirla, y en numerosos casos lo lograron. O sea que también en Cantabria tenemos justificaciones, tenemos suficientes hechos como para repudiar, también lo repudiaríamos si solo hubiera estado en Andalucía, no, por supuesto, pero es que también formó parte de la represión en nuestra zona. Entonces creemos que el Cervera, como mal menor, tiene que ser recalificado, no recuerdo cuál es el término que se utiliza, bueno, explicando qué significa, pero nosotros estaríamos más conforme con que se quitara haciendo cumplir la ley de memoria histórica, y vamos a intentar, sabemos que ahora es difícil con el gobierno que hay, pero vamos a utilizar todos los medios que tengamos a nuestro alcance para que se haga cumplir la ley de memoria histórica y se quite el Cervera del paseo, porque lo que significa es represión y muerte. Y no tengo más que decir. ¡Ay! Ahora, seguro que tenéis ganas de preguntar a cualquiera de ellos. Entonces, vamos a intentar. Que sea vuestro turno. Yo quiero hacer una pregunta. Al señor Pajares, que habla del asturiano. Yo soy José Antonio Lavadino, el descubridor de la cosa de Ya sé quién eres, te he saludado antes. Voy a decir una cosa en este tema. Recorrí los ayuntamientos de la zona, como sabrás, me imagino que lo sabrás. Desde las Sines hasta Laredo. Lo está contando comiendo. Hasta Laredo. Y localicé en la iglesia de Nicias, localicé, me dieron los nombres de esas personas que están allá, enterradas o no sé si están enterradas. Se puso una placa del gobierno vasco, del gobierno asturiano y del gobierno cántabro. Ahí se puso una placa de los tres gobiernos, que estuvieron representantes de los tres gobiernos. No fue solo el vasco, fue el cántabro y el asturiano, fueron los tres. En el ayuntamiento de aquí estaban rotas las hojas. ¿Sabías que faltaban las hojas? Sí, nos lo dijeron aquí. Arrancadas las hojas. En el ayuntamiento de Nicias. Esas hojas, el cura, en el 38, esto ocurrió en el 37, lo que sucedió aquí. En el 38 los copió el cura de ese momento, del pueblo. Y por eso salió esa lista. Y tengo la documentación, y esa documentación está en distintos sitios, en Gogora, en muchos sitios. Están metidos. Lo que han hecho no lo sé, pero están allí. Y me dijo, están aquí. La placa se puso a la esquina porque no se podía poner aquí. Y eso estaba delimitado en su momento. Pero en los 70 hicieron lo que hicieron. Pusieron la plaquita de hormigón de 7 centímetros y los nichos. Y eso fue así. ¿Pero eso estaba publicado en la iglesia? Estaba la iglesia, el cura de ese momento, esto ocurrió en el 37, en el verano del 37. Esa documentación en el ayuntamiento no estaba. Esa documentación, el cura de ese momento lo había copiado del registro del ayuntamiento, pero luego, claro, el ayuntamiento... No, pero mi pregunta es, ¿está ubicado ahora mismo? Está ubicado allí, porque eso me lo dijo el cura. El padre Víctor Santos, actualmente el cura de aquí, del Santo Cristo de Nicias, sobre la iglesia de San Pedro de... Eso fue así, y me recorrí todo y más. Lo he contado comiendo con las compañeras que han venido de fuera. ¿Qué hay allí? Allí yo tengo la lista del original, además tengo el original. Sí, lo sé. Sí, nos lo has contado, ¿eh? Sí, tengo el original guardado. Firmó por Víctor Santos. Y eso es así. Y ahí están los nombres de los milicianos
identificados por... O sea, es que están apellidos inclusive de los pueblos. Y han aparecido, pues, muchas familias, han aparecido, pues, 15 o 20 familias de esos jóvenes. Entre ellos mi tío, claro, mi tío Juan. Que yo por eso hice el recorrido que me hice por toda la zona. Sí, no lo he contado. A ver, yo, de lo que tú has dicho, no Y tengo el nada. asturiano no sabía por dónde, no sabe dónde estaba. No lo sabía. Y está dando mucha guerra ya el asturiano. En ese sentido, mucha guerra. Y para hablar hay que tener documentación. Y si no, no se puede hablar. La documentación que tú tienes se ha reproducido hasta en la prensa. Porque lo he dado yo, para que lo sepa la gente y para encontrar a familiares. Pero yo no estoy contradiciendo lo que tú dices. Lo que estoy diciendo es que la solución que dio Gogora, porque Gogora. aunque la placa... Mira. Perdona un momento, Sí. ahora yo te he dejado que hablaras Sí, todo el sí. tiempo. A ver, la placa, ¿qué? Fue Gogora quien propuso al gobierno vasco y asturiano poner la placa y de Gogora hecho... es del gobierno vasco. Gogora es del gobierno vasco. Ya lo he dicho antes. Y propuso hacer el acto y de hecho en el acto que se hizo a la entrada del cementerio era con documentales y material de Gogora. Bueno, Y lo que hicieron, en aquel momento en Cantabria no había Dirección General de Memoria Histórica y la consejera, perdón, la directora general de Cultura, que es a la que le dejaron, cuando estuvo aquí en la presentación, el día que se enseñó el libro, que estabas tú, que nos hemos conocido, yo te he visto, nos hemos visto muchas veces. Yo no desmiento nada de lo que tú dijiste, solo que no estamos de acuerdo con la solución que se ha dado, porque no hay garantía de que allí estén los cadáveres, los restos. Ahí tenía que estar. Yo no sé si es... Pero por sí, ahí tiene que estar. pero en otros cementerios, cuando han ido a hacer nichos encima, los han expoliado y han sacado los restos. Lo que han hecho es, pues en los 70 hicieron eso. Pero nadie da fe de lo que se hizo en los 70. Eso es lo que no nos gusta Lo que da fe de la es que, solución. lo que da fe es que están ahí. Tenían que estar ahí. Tienen que estar. Ahí estuvieron. Ahora, si los han sacado y los han llevado, los han tirado a la bolsera, lo han hecho, eso ya no sé. Cuando se vea, habrá certeza, ¿no? Hombre, No se abre. es una certeza. Eso es La una presión certeza. está para que se abra y haya certeza. Pues, ¿Y cómo abres, que me lo dijo el padre Víctor Santos, levantar los nichos? ¿Quién abre los nichos? Mira, ¿Quién tira los perdona, nichos? te voy a decir una cosa, con todo el respeto del mundo. Yo estuve cuando se hizo esa movida, fui por la CNT y te voy a decir una cosa, había gente también de la nuestra Sí, en esa lista. sí. Y a mí lo que me pareció horroroso, yo no te digo lo que tú has trabajado y todo, pero el señor cura se puso a bendecir la placa y eso me pareció una falta de respeto. Eso te lo puedo decir, y a mí que me ¿vale? dices eso Y del no nos cura, a mí dejó que me cuentas del cura. meter, pero es que le estáis poniendo al cura, no nos dejó meter las banderas republicanas dentro del Sí, ya lo sé, cementerio. pero O sea eso al cura, bueno, pero que conste. ¿Alguna pregunta más? Claro, no, es Sí, que yo tengo una ¿verdad? pregunta. O sea, es que fue la hostia. El cura, los cojones. La señora historiadora, que no sé cómo te llama, me siento mucho. El cura. Que casi María me José provoca. Montero, ¿no? Intuyo. Escuchamos la pregunta, por favor. Antes comentaste algo de los límites que habías tenido en el acceso a los archivos y a la documentación, ¿no? Sí. Que a ver si puedes comentar algo de cuáles son esos límites a los datos, dónde tienes en iglesias y en archivos del Estado, o qué dificultades has encontrado. Para empezar, los archivos, o sea, la documentación sobre la guerra de España está dispersa en un montón de sitios. Hay archivos militares en muchos sitios, solo los aspectos militares. Los aspectos que no son militares, que son, digamos, más sociales o políticos y tal, en un montón de archivos por toda la geografía. Entonces, es que es como un puzzle, ¿sabes? Porque tú tienes que, por ejemplo, en el archivo de Sevilla, hay un montón de datos sobre Andalucía, ¿no? Centralizados, aunque luego hay archivos locales a todos los niveles, las diputaciones. Es un mare magnum. En el archivo de Sevilla, por ponerte un ejemplo, hay mucha documentación, pero hay mucha documentación que todavía se considera documentación reservada. O sea, eso ya es como, ¿sabes? Entonces tú dices, voy a buscar algo tal y Pero reservada para poder incidir en qué significa reservada, quién tiene acceso a esa información, Que no tiene nadie acceso a ella. El público general, Ministro del Interior, ¿no? Sí hay acceso a ello.
Porque yo he sacado la documentación del padre. Pero están hablando de otra cosa. Sí. En el archivo de por la asociación Naranjo. Pero ese es el caso solamente en concreto del que están, pero la pregunta es más amplia. Están hablando de los dos archivos. El archivo en Ávila está el archivo militar, especialmente de la aviación, por ejemplo. Luego esa es otra. Lo militar también estaba dividido, lo que sea naval, ¿no? En Cartagena. En Cartagena. O sea, sabes, como que muchas veces no sabes ni por dónde empezar. Entonces es todo como una cosa muy, muy complicada. Pero bueno, porque son y tal, y el compromiso de este gobierno estatal es ir digitalizando, ir abriendo y tal, pero bueno, todo eso llevará años. O sea, Muchas gracias. Por completar, ¿podrías decirnos tú, José Luis, cuáles son los archivos que consultas tú para habitualmente? No, es muchísimo. Mira, nosotros con los archivos militares no tenemos más problema que el del tiempo, porque tiene muy poco personal y además cambia continuamente, con lo cual es casi partir de cero. Yo antes les explicaba, porque cuando decía, pero es que hay muchos archivos, ¿por qué a La Coruña? Bueno, esto era un territorio militar, el número 4 durante la guerra, luego se han reasignado y es el número 6 que es más amplio. Todo lo que hay, si no está en La Coruña, no existe. Hay que decir que ellos, las cosas suyas las hacían bien. La documentación de todos los juicios sumarísimos que se hicieron en general aparecen allí y son, en este caso, de acceso limitado. Te pueden mandar una copia de un acta, pero si quieres ver el expediente entero, donde puedes ver quién le denunciaba, quién no sé qué, quién no sé cuánto, lo desclasifican y te permiten ir a verlo allí. Claro, el que no es profesional, irse 15 días a La Coruña a ver expedientes, pues es una vía muerta. En los archivos de las cárceles hay experiencias muy distintas, porque lo normal es que la prisión que haya clasificado sus expedientes los mande a la Dirección General de Prisiones y ella a su vez lo mande a los archivos históricos provinciales, que tienen diferencias de funcionamiento, pero en general son muy accesibles y funcionan bien. Hay los del País Vasco que son gratuitos, por ejemplo los de Euskadi, y hay provincias como León que te pegan un palo cada vez que pides un expediente con 5 hojas de la hostia, pero sabes, te avisan del precio que tiene, te hacen un presupuesto y es fácil acceder. Pero luego encontramos muchas más cosas, a veces cuando no hay, voy a poner 2 ejemplos. Nos consta que el archivo de la prisión provincial de Burgos, que pasa como la de Santander, que allí se hicieron juicios y al que le condenaban a muerte le fusilaban en el paredón del cementerio principal, están clasificados, podrían ir en cualquier momento, están clasificados hace años, pero no acaban de pedirlos desde instituciones penitenciarias a Madrid para dárselo al Archivo Histórico Provincial de Burgos. Entonces yo, si quiero algo de Burgos, tengo que pedirlo a instituciones penitenciarias que a su vez inicia un trámite para pedírselo a ellos. 9 a 12 meses. Sí, 2 cosas. Por una parte me sorprende que no haya más fotografías, habiendo estado Robert Capa en la desbandada. Digo, no sé si se han mirado los archivos de Magnum, que los tuvo Robert Capa, y la maleta mexicana famosa. Digo porque esos archivos ya alguna vez los he consultado y tienen defectos de pie de foto. Que puede haber fotos que no se han identificado y que estén ahí todavía. Y en segundo lugar, yo lo que propongo es que ese cartel forme parte del museo ese que tenemos aquí en Ipias, por lo menos hasta que desaparezca el dichoso cañón de la muestra. O sea, que se pegue, que vaya incorporado el cartel
Digo porque muchos aquí sabemos esto, pero hay mucha gente que viene y no sabe muy bien. Por lo menos que sirva para ilustrar el cañón. Robert Capa y Verdataro llegaron ya un poco cuando ya la mayor parte de la gente había llegado a Adra. Desde Adra sí que fueron trasladadas con mayor facilidad hacia Almería y tal. Sí que hicieron fotos en Almería, pero se aproximaron, y está esta de la miliciana que es muy impactante y tal, pero llegaron ya cuando ya la mayor parte de la gente había llegado a zona republicana, y ahí sí que eran trasladados hacia Almería como podían, pero con algún tipo de camiones, etc. Perdón un segundo, que voy a contestarle también. No sé el museo del que hablas, lo desconozco, y la facilidad que tenéis para poder poner cosas o no. Si podéis ponerlo, yo tengo ejemplares en DIN A4 de este tamaño y las tengo en DIN A3, el doble. Entonces, me hacéis llegar, se puede utilizar también el correo que hemos puesto, que está ahí, perdón, o a cualquiera que me conozcáis que me conoce, o a Fernando, y os traemos uno grande, pero no sé ese museo a quién pertenece y si se puede colgar. A nosotros no, y al ayuntamiento tampoco. Tiene un propietario. Sí. No, que quería decir con respecto a los archivos, porque yo ahora mismo estoy investigando un tema de mis abuelos y no es nada fácil. Primero, listas de nombres, aparecen muchos apellidos mal puestos. Los expósitos me aparece el segundo apellido. Después, si llamas para recibir información, tienes que saber el nombre de tu abuelo, cuándo nació, que no toda la gente tiene acceso a esos datos. Y yo de esta historia me acabo de enterar hace poco porque alguien ha escrito un libro. Entonces, estoy como mirando, me he visto listas, y de verdad que de fácil nada. Yo no sé si tú, como historiadora o como historiador, puedes ir allí tranquilamente y te dan la información. Pero a mí lo que me han dicho es que tengo que tener una serie de datos y que si no tengo esa serie de datos no me dan la información. Y luego lo que he comprobado en las listas, cantidad de apellidos mal puestos, donde los pueblos o los sitios donde nacieron no tiene nada que ver, por lo menos en el caso de mis abuelos. O sea que de fácil, yo creo que es bastante complicadito, por lo menos lo que me está pasando a mí, que luego quiero hablar contigo, porque está relacionado con Almería. ¿Vale? Sí, es que tengo que andar así. Creo que es evidente, ¿no?, que es difícil el trabajo de No, muy difícil. Pero bueno, mi nombre es Fernando y es la primera vez que escucho algo de memoria. Me ha metido en ello Pajares. Y a mí me gustaría saber qué es lo que hace falta para poder acelerar cosas como esta, porque yo vivo en Ampuero y hay bastantes signos y calles que todavía están en el aire. Y me gustaría saber, a ver si me pueden informar de qué es lo que se necesita, qué es lo que hay que hacer para poder empezar a hacer cosas y que se ven. Porque a mí lo del Cervera me parece... no tiene valor. Y la Escuela Primo de Rivera de Ampuero, por ejemplo. Y la placa de la iglesia. Y la placa de la iglesia, que está al lado de la iglesia en Ampuero. Y la Escuela Primo de Rivera. No, bueno, Fernando, en principio pasaría lo mismo que el Cervera, y lo que ha pasado a los compañeros de desmemoriados en Santander, que han propuesto cambiar las calles que mantienen los nombres franquistas, entre otras la calle más larga de Santander, que se llama Camilo Alonso Vega, que fue el que entró con los africanos, italianos en Santander. Con el cambio de gobierno que ha habido aquí, nos va a pasar a todos, vamos a tener más dificultades todavía. En el tema de las calles, se amparan también a veces que tiene que ser una comisión determinada del ayuntamiento. Y luego hay un tema de fiscalía. Ahora mismo, no sabemos, vamos a tener que estudiar con el tema del Cervera, con el tema de las calles de Santander y las otras. Luego te voy a proponer una cosa. Vamos a ver si es posible, pasados los plazos que establece la ley, porque todavía no está derogada, si no hace nada tampoco el gobierno regional, qué posibilidad hay
o llevarlo a la Fiscalía directamente central de Memoria Histórica, que está nombrada, porque las fiscalías provinciales estamos observando, por lo menos la de en Cantabria, no se mueven, no hacen nada. Y ver si, una vez pasado el plazo, de alguna forma impulsar que el gobierno, mientras esté el que está, que mantiene viva la Ley de Memoria Histórica y Democrática de 2022, seguir esa vía. Es lento y es tardar, pero en la memoria es así, lo mismo que investigar determinadas cosas o esperar un expediente de un archivo, tienes que armarte de paciencia a hacerlo. Voy a decirlo ya, en los municipios que detectéis calles, monumentos o simbología añadida, que no sea solo puesto en la pared de la iglesia, sino que además hay un monolito, un no sé qué, con símbolos franquistas o con nombres de los caídos por Dios, por la patria y el rey, hacérnoslo llegar, sacar una foto, decirnos dónde está y tal, y vamos a intentar ir haciendo una lista en la comarca de lugares. Yo hace tiempo denuncié lo de Badames al ayuntamiento antes de las elecciones, que había dos monumentos, uno con símbolos y otro con nombres, y en un parque infantil que había cerca le decidieron cubrirle y le echaron un vuelo grande de forma que los monumentos no se mojen. La mejor ocasión que quitar aquello de donde van a jugar los niños todo el año, pues, pero depende de la sensibilidad de quien gobierne. Más preguntas. Yo ahora que... perdón. Bueno, César, bueno, en parte de mi pregunta creo que la acabas de contestar y además añado a lo que acabas de decir. Desde la Asamblea Comunista de la SO, junto con Cantabria no se vende, cabreadas y enfadadas por estas ruedas de fascismo por todos los lados, a todos los niveles, decidimos, claro, de manera como buenamente podamos, geolocalizar o hacer una localización de símbolos fascistas en la zona que nos hemos hartado y hacer tenerlo documentado, qué símbolos hay y dónde están, para ver qué acciones hacemos. Acciones por el lado bonito de hay que escribir para que lo quiten, y hasta hemos hablado de otro tipo de acciones de no tenemos que aguantar esto, ¿no? Entonces, iba a comentar otro tema de qué se puede hacer o qué es lo que tenéis pensado para intentar quitar el cañón, porque hay gente que llevamos años dejándonos. Yo soy de este barrio, justo donde está el cañón, yo he conocido aquello una marisma, y ahora lo que veo es un museo, porque el problema es que es un museo, son piezas de museo al genocidio y al esperpento. El problema que veo con este pueblo, ya no hablo de un lado hasta del otro, se ha normalizado ver ese elemento de tortura y masacre, y la gente, ¿cómo vas a quitar eso tan bonito? Es un símbolo de limpias. Es realmente atroz escuchar eso, porque a mí me parece atroz. Para la gente que estamos más sensibilizados por ello, me parece atroz. Y es que se escucha. Y luego gente que lleva menos años en limpias, que no ha visto una vida escondida, que esa parte de la casa es una escondida a veces, el museo que tenemos en limpias, y te quedas con una cara de tonta, ¿cómo que esto es un museo? Es un museo al genocidio, al fascismo, al asesinato, ¿no? Y luego, por otra parte, que ¿dónde ha estado la desbandada? Y yo conocí el tema de la desbandada cuando vivía en Andalucía. Andalucía, todo eso está como más silenciado que el norte, como que sufrió menos represión cuando sufrió una represión atroz. Y pues eso, tanta represión sufrió que a día de hoy se piensa que ha habido menos represión que aquí. Bueno, iba a preguntar qué es lo que se tiene en mente hacer o qué se puede hacer entre todas y... De todas formas voy a añadir, con lo que ha dicho, he contestado Fernando y no sabía que aquí había nadie de Cantabria, no se vende. La idea de empezar a hacer una especie de catálogo surge de que hemos hablado y vamos a llevar a la próxima reunión de la plataforma, o cuando podamos hablar de ello, porque en la plataforma también tenemos muchas cosas, que Cantabria no se vende, que forma parte de la plataforma, aunque no participa en el grupo de trabajo, proponerles ampliar la propia lista y que nos sirva de trabajo, de referencia a todos. Tenemos trabajo por la zona hecho, ya lo pasa que bueno, es verdad que al final estas muchos frentes somos poquitas para todo el trabajo que hay y por todo lo que Bueno, pues mira, si nos puedes hacer llegar a la asociación del Partido Judicial de Laredo, que me falta decirlo, que no somos la asociación de Laredo localidad, sino el Partido Judicial, pues por ejemplo,
si tenéis recogido Ampuero, ya cuando me ponga en contacto con Fernando le diré, Fernando, no coges lo de Ampuero que ya me lo han pasado. O toma, esto es lo que me han dado, mira, ves tú si tienes algo más. La lista vuestra hay que completarla en toda la región. Es que nosotras estamos encantadas y... Pues sí, hay que trabajar en común. César. Hola, buenas tardes. Yo quería aprovechar que con el listado que se había publicado de víctimas que se había recogido de la zona, aprovechar para hablar de una persona que yo creo que aquí en Lidia fue importante en su momento, que fue el alcalde Faustino Fernández Andueza. Yo en su momento estuve haciendo una revisión, una búsqueda y una investigación sobre su labor y bueno, sí que hay muchas historias sobre él que bueno, más o menos por lo que se dice, pues fueron así. Cuando es la sublevación, esta zona pues estaba, todavía no habían entrado los nacionales hasta el año 37, y Faustino lo que cuentan es que gracias a él pues de alguna manera salvó o protegió como pudo a parte de los religiosos de los paúles del municipio, y tanto es así que luego en el 37 cuando entraron los nacionales pues un poco le echaron una mano, y lo que se cuenta, yo siempre he oído, o en el pueblo siempre hemos oído, que estuvo encarcelado en Santoña y que hubo una petición popular por parte del municipio, del pueblo, para que incluso le llevaban comida, le llevaban... Y siempre ha sido una figura que hemos considerado como muy propia además de este periodo, y que podría ser de interés también recuperar un poco su figura. Cuando he hablado antes de los archivos, sobre todo de los carcelarios, que es donde más experiencia tengo, aunque hemos llegado hasta archivos internacionales con la compañera que ha nombrado antes, el otro Fernando. Y la experiencia que tengo es, he puesto antes el ejemplo de Burgos, que está totalmente organizado y además muy limpio, y no me ha dado tiempo de decir que Santoña es todo lo contrario, es un desastre. Pero tampoco está en el Archivo Histórico Provincial, lo tienen ellos allí, no tienen medios para organizarlo completo y no se manda a prisiones para que vaya al Archivo Histórico Provincial. Eso por un lado difícil. Si es algo de Santoña, dando los datos podemos pedirlo a prisiones a ver si lo piden a Santoña, pero podemos estar hablando de más de un año. Quería añadir además, que no sé si lo había dicho, que es que este hombre en ese momento era el alcalde que había aquí en Lidia. De todas formas, lo de, un poco ya que lo has utilizado, desmitificar esa historia de que tuvo informes favorables y entonces le soltaron o le sacaron antes o le trataron bien. En Laredo, de la gente que huyó, estaba entre ellas una sindicalista que había puesto en marcha medidas muy positivas para las mujeres, y era el bicho de los empresarios de conservas. Al día siguiente de entrar los nacionales en Laredo, detienen a un montón de gente. Luego hemos sabido hace muy poco que fue por una denuncia de un militar, y entre ellos está un hermano de esta mujer, que yo cito, que se exilió. Entonces, la propia familia decía, no, estuvo poco tiempo porque un cura que llegó allí le reconoció y dijo, ¿qué hace este aquí si este no tiene nada que ver? Y que cuando llegaron a la conclusión de que la hermana se había exiliado, porque dicen que lo que hacían era darle palizas para ver dónde estaba la hermana. Un mito. Desapareció del Doso porque le mandaron al puerto de Santa María. Y cumplió, pues como cumplía todo el mundo, no cumplió los 30 años que le condenaron, porque luego, para mostrar una benevolencia que no tenían, era porque tenían las cárceles saturadas y no cabían más. Para meter la siguiente tanda tenían que ir dando medidas de gracia y sacándolo siempre en libertad condicional hasta que se cumpliera el tiempo real de condena. Es lo mismo que muchos que dicen, a mi tío o a mi abuelo le condenaron a 3 penas de muerte y estuvo 2 veces en capilla. Pues cuando conseguimos el expediente judicial, la causa en La Coruña, vemos que no le condenaron a muerte, que el fiscal militar, que era de ellos, le pedía la muerte, pero el tribunal fue más benévolo, que pedía la pena y le puso cadena perpetua. O sea, se mitifican. Se puede hacer
siempre a través de instituciones penitenciarias. Si nos pasáis los datos, lo pedimos, pero podemos estar no sé cuánto para que nos contesten. A ver si en Santoña encuentran algo. Para terminar, María José y Begoña ahora nos han traído una sorpresa. Sí, Creo que soy yo. sí, la sorpresa es Silvia, porque para mí me parecía tan importante traerla, porque la sorpresa en mi experiencia de conocerla desbandada fue Silvia. Silvia es de Sopelana, pero lleva vinculada, y además me parece tan maravilloso que una persona joven, porque aunque tenga ese pelo blanco, es una cría que haga poesía social tan maravillosa, que haya hecho lo que tiene hecho todos unos poemas a la desbandada, bueno, a muchas cosas que a la desbandada maravillosas. Además, con su librito lo tiene editado y contribuye gratuitamente a la financiación del mural que vamos a hacer en Madrid. Para mí, o sea, de los momentos más emocionantes que vivimos recordando las cuestiones históricas en el camino de esos 200 y pico kilómetros fueron, aparte de relatos y comunicados hechos con el amor, la ternura y sobre todo la conciencia social que tiene Silvia, si nos ha venido, hay que trasladar por lo menos algún poema de Silvia. Lo que a mí me pareció que emocionó hasta 600 personas que hubo el último día en el cierre allí. Creo que vine, pero mano, Silvia era como un regalo que tenemos aquí al lado, forma parte de nuestro colectivo Somos la Huila, lleva vinculada a este tema. Yo la conocí, aunque yo soy vieja, y llevo desde hace 8 años ya estando vinculada a y eso que es de Sopelana, de aquí al lado. Por eso la conciencia social y la memoria es universal, es transversal y nos une a todos. Entonces, de regalos tenemos a Silvia. Tengo que estar a la altura de estas palabras, a ver si lo consigo. Voy a leer solo 2 poemas. Uno habla sobre los victimarios y el siguiente va a hablar sobre las víctimas. Cuando digo victimarios, digo estos arquitectos del terror, como se les llama, ¿no? Estos que construyeron estas masacres, estos genocidios y que hoy día se perpetúan en el mundo, ¿no? O sea, voy a hablar entonces de Queipo de Llano. Gonzalo Queipo de Llano, criminal y traidor a partes iguales. Hombre a medias, porque para ser completo se necesita pecho tibio y no solo sangre fría. Para ser entero de una pieza, un hombre debe contar la pena y vivirla. Debe sentir el luto. Debe templar de pánico a solas con su conciencia. Pero tú solo supiste reír de las mujeres violadas que suplicaban una muerte rápida. Solo supiste tener el gatillo fácil y la verborrea de quien es un asesino y le gusta que lo sepan. Solo sentiste el corazón latir deprisa cuando viste que era obra tuya el sudario colosal que tejiste en toda Andalucía. A medio parir tu raza, un chacal, una bestia, un apóstol de la infamia. Qué mala suerte ser hombre y compartir contigo esa desgracia. Miro de frente tu estirpe de besanía y la escupo 1000 veces por cada crimen. 1000 veces por cada cuerpo, 1001 veces por cada infancia reventada a golpes de culata. Maldigo tu hombría de eunuco, tu nombre, tu puñado de huesos, tu cruz y tu Semana Santa. Maldigo a todos los que hoy veneran tus hazañas. Deseo que los rezos que hacen a los pies de la Virgen que bendice tus matanzas revienten en la tumba donde yace el ser más vil que parió matriz alguna. Y este poema ya más sobre los nuestros, que están todavía en fosas, ¿no? En cunetas, reventados con odio experto de verdugos y de sotanas,
poco muertos. Acribillados palmo a palmo por fusiles en Jauría, poco muertos. Masacrados sin azar en páramos, ávidos de empacho y sementera, poco muertos. Poco muertos porque no pudieron llorar los que presagiaron su destino de pólvora y mortajas solitarias. Porque no se muere del todo cuando la memoria es un absurdo congelado, cuando el tiempo espolvorea silencio sobre las heridas letales de cuerpos abandonados que una vez tuvieron familia. Poco muertos porque los gritos aún hoy parten en todos los pueblos que malmueren por los hijos de los hijos. Porque es cierto, grita el olvido. Gritan todas las cruces y las balas que reventaron tantas vidas, porque no se puede pasar página. Porque el ayer rubrica con sangre los mañanas y defeca mansamente sobre las dignidades pulcras de los sepultados a patadas. Poco muertos, medio muertos, muertos de felonía, poco muertos, muertos sin justicia. Muchas gracias por haber venido.